Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a vos. ¿Desde qué año estás en el patrocinio jurídico? Y me quedé cuando me recibí, en el año 1985. O sea, arranqué como como ayudante en el año 1986. Empezaste como ayudante alumna primero, sí. Y después... Pero no llegué a ser JTP porque después directamente me nombraron coordinadora de recepción de casos. Y esto quizás tenga que ver un poco con mi trayectoria docente, ¿no? Claro, antes de hablarte del tema para el que te convocamos, que es la organización de las obras sociales y el sistema de salud, porque también trabajás en ese tema, en esa área, quisiera consultarte cuál es la tarea de lo que llamás recepción de casos. Contanos, porque mucha gente en la facultad no conoce exactamente cómo funciona el patrocinio jurídico gratuito. Bueno, mira, el patrocinio jurídico gratuito creo que es la cátedra más grande que tiene la UBA y la facultad. Es estrictamente una cátedra, es una organización. Es un servicio jurídico y el rol fundamental tiene una doble función, asistencial y docente. En ella los alumnos cursan su último año de Derecho. En general casi ya tienen que tener una seria cantidad de puntos de acuerdo al plan. Y es un año que ellos están y trabajan con casos reales. Claro. O sea, además de la función docente que cumplen todos los JTP, que son los jefes de trabajos prácticos, nosotros trabajamos con casos reales. Claro. Entonces hay una serie de coordinadores que reciben al público y de acuerdo al problema que ellos tengan, derivamos a las comisiones de acuerdo a la especialidad. Esto sería la toma de casos. La toma de casos. ¿Qué hace la persona que toma casos? Bueno, recibís al consultante, le haces una entrevista, evaluás de acuerdo a ciertos requisitos que nos impone la universidad para saber. El asesoramiento se lo damos a todos. Esto funciona en el 8º piso del Palacio de Justicia. Y el asesoramiento se lo damos a todas las personas. Sí tendremos que evaluar después si el caso lo podemos tomar, porque, por ejemplo, si tiene un contenido patrimonial importante, entonces eso no lo podemos tomar. Claro, por ejemplo, ¿qué casos no se tomarían? Por ejemplo, una sucesión, una división de bienes en un matrimonio. O sea, sí podemos hacer divorcios, pero que no haya bienes. Claro. ¿Un juicio de daños y perjuicios? Juicios de daños y perjuicios, si viene el demandado y no tiene absolutamente nada con que responder, sí generalmente tomamos muy pequeños. Claro, o sea, es gratuito para los abogados. Claro, generalmente sí, no pueden pagar abogados, porque a veces en temas de alimentos, si bien el alimentante quizás tiene un caudal económico importante, los alimentados no. Entonces, bueno, nuestra función es defender a la persona que realmente necesita un servicio jurídico gratuito. Claro, ¿y sos docente de ahí desde qué año me dijiste? Empecé en el año 1999, ya quedé directamente como coordinadora. Antes era ayudante, claro, en una comisión. Claro, ¿desde qué año ayudante? Desde que me recibí, 1995. Muy bien, bueno, felicitaciones por esa labor y siempre tratamos desde este medio de difundir lo que se hace en el patrocinio jurídico gratuito. Yendo ya hacia el tema de organización de servicios y de derecho a la salud, ¿reciben en el práctico casos sobre prestaciones de obras sociales o de...? Sí, brindamos asesoramiento y en algunos casos patrocinamos. Depende, porque muchas veces viene la gente para reclamar, pero bueno, asesoramos y derivamos a los lugares, porque para hacer, por ejemplo, lo que la gente no conoce o que nuestros alumnos a veces no conocen, es que existen organismos donde podés hacer el reclamo administrativo previo y muchas veces se solucionan antes de judicializar el tema. Claro. ¿Cuál es ese organismo? La Superintendencia de Servicios de Salud. Claro. Bueno, ahí queríamos llegar, ¿no? A la función de la superintendencia y el tipo de reclamos que hay. ¿Por qué aparecen los reclamos vinculados a la salud, a las prestaciones en salud? Mira, estaría bueno hablar un poquito de
porque hay un inconveniente que se vino subsanando por suerte desde 1998, que se crea la Superintendencia de Servicios de Salud. Si nos vamos un poquito a la historia de nuestro sistema de salud, nosotros podemos ver que es un sistema donde coexisten 3 subsistemas: el público, el de la seguridad social y el privado. El sistema público, bueno, como su nombre lo indica, está integrado por los hospitales públicos y todos los centros de atención primaria de la salud, que están repartidos en las distintas jurisdicciones: nación, provincia. Los órganos que fiscalizan y controlan sería el Ministerio de Salud, que es el rector, y después los ministerios provinciales, y ellos bajan la legislación y la fiscalización para los municipios. Claro, el sistema público serían los hospitales públicos. Los hospitales públicos. Que te cuento, Juan, que en este sector generalmente casi el 51% de la población se atiende en este sistema. Ah, es el más masivo, el más concurrido. Sí, si tenemos en cuenta la extensión del país, sí. Después tenemos el subsistema de la seguridad social, que es el subsistema de las obras sociales. Nosotros tenemos que remarcar que nuestro sistema de salud es un sistema muy fragmentado. Y esta característica se ve muy bien en este subsistema, el de las obras sociales. ¿Por qué? Porque tenemos obras sociales nacionales, que son las reguladas por las leyes 23.660 y 23.661, y después tenemos las obras sociales provinciales que no adhieren al sistema de salud nacional, serían las obras una por provincia, e incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la obra social, que es la OSBA, no adhirió tampoco a este sistema. El tercer grupo, así gran grupo, que son las obras sociales de las fuerzas de seguridad. Ellos tampoco están dentro de esta ley, y finalmente algunas universidades, como por ejemplo la nuestra, DOSUBA, no está adherida a la ley, tampoco el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Esto conlleva a que hay una diversidad de normas y de organismos de fiscalización, que es la que a veces provoca que los abogados no sepamos dónde tenemos que litigar y qué tenemos que reclamar y a quién tenemos que reclamar. Claro. Ahora te voy a preguntar específicamente, porque hay muchos reclamos vinculados a prestaciones de obras sociales. ¿Pero cuál sería el tercer subsistema? El sistema privado. Aquí en el anterior, el de las obras sociales, el financiamiento es con el aporte y la contribución del trabajador y del empleador. En el privado, hasta la sanción de la ley de prepagas, son organizaciones que en este sistema está financiado por la propia gente, o sea, es un nivel medio alto, no hay obligatoriedad, no es como en el anterior. En cambio, en este, cada uno elige la prepaga que quiera tener. Hasta la sanción de la ley, los litigios se resolvían con el derecho de consumidor. Pero a partir del año 2011, cuando se sanciona la ley de regulación de las empresas de medicina prepaga, esta población, digamos, de usuarios, porque ya no son beneficiarios, aquí hace una distinción la ley, son usuarios, se regula. El Ministerio de Salud delegó esta función en la Superintendencia de Servicios de Salud. Es decir, si hacemos un reconto, la Superintendencia de Servicios de Salud regula las obras sociales nacionales, que sería el primer subgrupo de este, y las empresas de medicina prepaga. Claro, te hago una consulta sobre esto. Entonces, de estos 3 sistemas, el público a través de los hospitales públicos, el de la seguridad social a través de las obras sociales, y el privado, estrictamente privado, a través de las empresas prepagas, nos dijiste que el 51% de la población se atiende en el hospital público. Sí. O sea, el resto está dividido. O sea, ¿por qué? Porque en el subsistema de la seguridad social, los que están en este sistema son los trabajadores en relación de dependencia. Y después, el tema es que antes de las empresas de medicina prepaga, vos podías, había una doble cobertura, porque vos podías tener tu obra social por la actividad y además podías, si querías, contratar una empresa de medicina prepaga. Pero lo que ahora se permite, o sea, lo que se reglamentó, porque te imaginas que desde 18 años para acá fue evolucionando mucho la función de la superintendencia, y siempre en beneficio de los beneficiarios y usuarios del sistema.
Antes de la sanción de la 23660 y la 23661, los trabajadores estaban en la rama de su actividad. Por ejemplo, si vos eras empleado de comercio, te tocaba tener OSECAC, por así decirlo. Si trabajabas conduciendo camiones, tenías la obra social de los camioneros. Pero estaban como cautivos. Cuando sale la ley, sale el decreto que establece que los beneficiarios tienen una libre opción de cambio. ¿Qué te quiero decir con esto, Juan? Que ya no son cautivos. Independientemente de la actividad que vos desarrolles, vos podés una vez al año hacer una opción de cambio por la obra social que vos quieras tener. Por ejemplo, si vos estás en empleados de comercio, por tu actividad, cuando te afiliás, después del año podés elegir otra obra social. ¿Otra obra social de las nacionales o podés aplicar, por ejemplo, para esos fondos que vayan aplicados a una prepaga? Pues, no puedes saltar de las opciones de cambio son dentro del Sistema Nacional de Obras Sociales. Yo no puedo optar, por ejemplo, ¿por qué? Porque la ley lo que te dice es, invitó a las provincias y a las municipalidades a que adhieran a la ley. Hubo muchas universidades que adhirieron, otras que no. Por ejemplo, DOSUBA no adhirió. Entonces, nosotros, los docentes universitarios, nuestros aportes solo van para DOSUBA. No podemos derivar aportes para otra obra social. Siempre la derivación de aporte es entre empleados del sistema. Claro. Bueno, estamos hablando con la doctora Silvia Larregina, profesora docente del patrocinio jurídico gratuito de nuestra facultad, hablando sobre temas de obra social. Vamos a hacer la primera pausa del programa del día de hoy y seguimos enseguida con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con Derecho al Día, hoy con la presencia de la doctora Silvia Larregina, docente del patrocinio jurídico gratuito y que nos está hablando del sistema de salud vinculado y dentro del amplio sistema de salud, específicamente del subsistema de obras sociales o subsistema de la seguridad social. En realidad el subsistema es de la seguridad social. Lo que pasa que por esto que te digo, de la gran fragmentación que tiene el sistema, dentro del sistema de la seguridad social, que es justamente donde se financia con los recursos de los trabajadores, ¿dónde se ve esto? Cuando viene el reclamo. Suponte, si se inicia una acción porque hay un beneficiario que tiene como obra social al Instituto de Provincia de Buenos Aires, que es IOMA, ¿qué hacen? Muchas veces, y esto pasó al principio, cuando recién se creó la Superintendencia de Servicios de Salud, pensá que es un organismo nuevo, recién se creó en el año 97, cuando se fusiona el INOS y el ANSAL, que son los organismos que había creado la ley 23660 y 23661. Entonces, suponte que hay una persona que necesita una operación y tiene como obra social esta obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA. Los letrados, ¿qué hacen? Demandan a la obra social y al Estado Nacional y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Pensá que la Superintendencia, como te dije antes, es un organismo descentralizado. ¿Qué pasa? La Superintendencia de Servicios de Salud asume las funciones del INOS y el ANSAL, pero es un organismo que no da prestaciones, ni médicas ni farmacéuticas, con lo cual todos los reclamos que se hagan respecto de ello, nosotros no damos medicación y ahí se pierde un tiempo precioso, muchas veces judicialmente, ¿no? Cuando lo que estás tratando de preservar es la salud o requerís una operación urgente. Entonces, esto por suerte bajó muchísimo la litigiosidad. O sea, lo que nos estás diciendo es que equivocadamente se demandaba también a la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí. Que no es estrictamente una dependencia del ministerio. No, es un organismo descentralizado que depende del ministerio, pero tiene autarquía propia. Y la superintendencia es el organismo que controla y fiscaliza.
la relación de las obras sociales con los beneficiarios. Nosotros, o sea, lo que hace la Superintendencia de Servicios de Salud es fiscalizar que las obras sociales, entre otras cosas, cumplan dando las prestaciones de esa canasta básica que hablamos siempre, Juan, que es el plan médico obligatorio, ¿no? Claro, ¿por qué sería esa canasta básica? ¿Qué comprende? Y la canasta básica es una resolución que sí emanó del Ministerio de Salud y da unas prestaciones básicas que deben cumplir no solamente las obras sociales del sistema, sino todas las obras sociales, el hospital público, las empresas de medicina prepaga. Claro. Pero es un piso, nunca un techo. Pero entonces eso sería, nombraste dos normas, la 23.661 y la 23.660. Esas prestaciones que deben las obras sociales, ¿están en esas leyes? No, están en la resolución ministerial. El ministerio es el que año a año va actualizando las prestaciones mínimas que deben cubrir todos los agentes del seguro. Claro. Entonces, los hospitales públicos también deben cubrirla y las empresas de medicina prepaga también. Lo que ocurre es que, bueno, ese es el piso. Después existen, en la superintendencia hay planes superadores, hay obras sociales que tienen planes superadores. Por ejemplo, yo puedo, si tengo como obra social técnicos de vuelo, tengo como prestador una empresa de medicina prepaga, derivo mis aportes a esa obra social, aunque yo no trabaje en esa actividad, y pago un plan diferencial. Eso es por un convenio que tiene alguna obra social con una empresa. No, porque con la ley de empresas de medicina prepaga hay muchas empresas de medicina prepaga tienen prestadores que tienen contratos con las obras sociales. Entonces, si, no sé, por darte un ejemplo, OSDE es una obra social del sistema, ¿sí? Pero además también, antes era una empresa de medicina prepaga. O sea, vos podés acceder a OSDE a través de ir y afiliarte en forma privada. Claro. Bueno, estamos hablando con la doctora Silvia Larregina, docente del patrocinio jurídico gratuito, sobre temas de obras sociales, prestaciones de salud. Si te parece, Silvia, vamos a hacer la segunda pausa del programa del día de hoy y continuamos en un momento con Derecho al Día. ¿Cómo no? Gracias. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, hablando hoy de derecho a la salud y de prestaciones de salud a través de las obras sociales. Silvia Larregina nos decía que la Superintendencia de Servicios de Salud opera como un órgano de control sobre las prestaciones. Pero yo te quiero hacer una pregunta como quizá demasiado básica. ¿Quién dice qué prestaciones debe dar o no dar una obra social? La ley. La ley. Sí. Pero la ley salió una vez y vos decís que todos los años... La resolución del plan médico obligatorio lo dio el Ministerio de Salud. Lo que te digo es que es una canasta. Están casi todas las prestaciones. Se van actualizando a medida que va avanzando la ciencia. Quizás hace 20 años atrás no había un STEN y ahora las operaciones han avanzado y han evolucionado de acuerdo a lo mismo que los medicamentos. Eso lo aprueba ANMAT. Y bueno, por eso... Claro, pero los medicamentos salen al mercado, sí, y están sujetos en general a las reglas del mercado. El que quiere los compra, el que no quiere, el que no puede, no están... no se entregan gratuitamente, independientemente de que después sí hay prestaciones por los cuales las obras sociales le dan, provocan un descuento, que puede ser hasta muy alto, sí, el descuento. Pero el medicamento sale al mercado y la gente lo compra. Acá es distinto la prestación. Y es que lo que pasa es que se dan todas las prestaciones, casi todas las prestaciones básicas están dadas, están de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, internación, te cubren todo. O sea, en las obras sociales. Y en las empresas de medicina prepaga también. Por eso dicen que todo esto está reglamentado en el plan médico obligatorio.
y todos deben cumplir lo que establece el plan. Lo que pasa que hay algunas prestaciones que están fuera de ese plan. Por ejemplo, viste que salió la ley de medicamentos genéricos. Los médicos tienen obligación de prescribir los medicamentos por su nombre genérico. Si, por ejemplo, el médico te prescribe un medicamento que no está dentro del Vademecum ni está dentro del plan porque es un medicamento extranjero y muy costoso, lo que dice la ley es: tenés obligación de cubrir el medicamento, el nacional. El importado no está. Eso lo va a decidir la auditoría médica de la obra social. Es decir, no se le puede obligar a la obra social a cumplir con algo que la ley no establezca. Pero generalmente las prestaciones están cubiertas todas. Básicas, sí. Claro, ¿y por qué hay problemas entonces? Si hay denuncias o reclamos o hasta amparos contra las obras sociales, si está todo cubierto. Contra las obras sociales y contra las empresas de medicina prepaga. Porque lo que vos me decís está todo cubierto. Está todo bárbaro, vivimos en un país con medicina socializada y cualquiera accede a cualquier prestación. Entonces, ¿por qué hay demandas? Cualquiera accede a cualquier prestación que establece la ley. Pero lo que pasa que el mayor problema, la mayor judicialización es respecto de los medicamentos de alto costo. Los medicamentos oncológicos, las prestaciones para las personas con discapacidades diferentes. Ahí es donde suscitan los problemas. Si vos tenés una operación de apéndices, ahí no hay un reclamo. La obra social te lo cubre, la empresa de medicina prepaga te lo cubre. Los problemas se suscitan con los medicamentos con algún tipo de enfermedad, a pesar de que, ya te digo, en estos últimos años se ha cubierto bastante y se ha hecho muy amplio el espectro. Hasta incluso está en vigencia la ley de fertilización, que fue tan resistida. Es decir, hay cosas que no te puedo contestar porque no las sé. Claro, y yendo entonces a la... O sea, no sé por qué una obra social le niegas un medicamento. Generalmente te digo, los reclamos que llegan son reclamos cuando el medicamento es muy costoso. Entonces, los organismos de Contralor pueden obligar a cierta cobertura. Después, vos no podés obligar, por ejemplo, las prótesis que cubren y que están obligadas a cubrir tanto las obras sociales como los hospitales, como las empresas de medicina prepaga, son las prótesis nacionales. Las demás, si el médico tratante y la auditoría médica de la obra social decide que es esa prótesis y no otra, generalmente, a veces no la cubren y lamentablemente se termina en la justicia. ¿Y qué pasa si una persona dice, pero yo quiero pagar la diferencia? Se puede, sí, eso sí. O sea, la obra social le va a cubrir la prótesis nacional y la diferencia la paga el beneficiario. Claro. Eso sí. Y también, en todo caso, si el médico le dice tiene que ser la importada, por ejemplo, que es más cara, eso y la obra social no se la quiere dar. Y ahí es donde empiezan los juicios. Ah, ahí está. ¿Y cómo tramitan estos juicios? Y los juicios generalmente son acciones de amparo. Una medida cautelar y una acción de amparo. Lo que pasa es que ahí sería nuestra función docente de poder orientar a los alumnos, ya formarlos desde la universidad, quiénes son las personas que están legitimadas. Por eso es tan importante saber cómo está formado el sistema de salud, porque si, por ejemplo, la obra social está fuera del sistema, no corresponde que demanden al organismo que la controla y la fiscaliza, porque justamente no tienen una legitimación para poder dar esa prestación o ese medicamento. Claro. Entonces hay que demandar a la obra social. Claro. Pero en estos últimos años la litigiosidad respecto de los reclamos en medicamentos y en prestaciones, desde que está la superintendencia, ya te digo, el año 98, bajó casi al 80%, los amparos por reclamo. ¿Porque hay más control? Sí, hay control, hay fiscalización, las obras sociales cumplen y además porque se difundió mucho, gracias a Dios, la universidad, la Facultad de Derecho tiene la especialización en Derecho a la Salud y los alumnos que están interesados en ejercer en esta rama hacen esa especialización que están, no te voy a decir porque estoy en salud que es la más importante, sino que para aquellos profesionales que quieran ejercer
es muy importante saber a quién tengo que demandar. Claro. Porque en última instancia el que se perjudica es el beneficiario o el usuario, Claro, o sea que independientemente de los problemas que tenemos con la justicia, porque está bastante lento. Claro, es un amplio campo de trabajo. ¿Y cuál es el fuero que participa? Y el contencioso administrativo federal y el civil y comercial federal. Claro. Siempre que estamos hablando que sean obras sociales del sistema. Claro. Si van a demandar pero ahí también tenemos el problema. Si, por ejemplo, yo tengo que demandar a una obra social provincial y hago la demanda contra IOMA y contra el Ministerio de Salud de la Nación, hay que venir a litigar al federal. También en los últimos años, por suerte, y primero empezó en la Universidad de Buenos Aires y luego otras universidades empezaron también con los programas y con la diplomatura en Derecho a la Salud, y están litigando, porque eso también es importante destacarlo. Es fuero federal, no hace falta que la persona que viva en Lomas y quiera hacer un amparo contra la obra social del seguro tenga que venirse a Capital. Por eso está el fuero federal. Claro. Bueno, estamos hablando con Silvia Larregina. ¿Te parece que hagamos la última pausa del programa y continuamos en un instante en Derecho al Día? Gracias. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ingresamos al último bloque de Derecho al Día, hoy con Silvia Larregina, docente del patrocinio jurídico gratuito y especialista en temas de discapacidad, salud y bueno, prestaciones de obras sociales. A mí me interesaba saber, Silvia, cómo se designan cómo se dispone, por ejemplo, un tratamiento, cuántas sesiones se van a dar. ¿Eso lo dispone el médico o es algo que depende también de la obra social? Eso lo dispone el médico. Un tratamiento médico. Sí. ¿Y la obra social lo debe cubrir, disponga lo que disponga el médico? No, hay, por ejemplo, en psicología hay 30 sesiones al año. Si después se necesitan más, la auditoría médica de la obra social va a decidir si corresponde. Claro. Si realmente. Por ejemplo, si fuera de terapia ocupacional, uno dice necesito una terapia para una persona que quiero darle 20 sesiones, 20 reuniones, eso, o sesiones. ¿Cómo se paga, no se paga? No, son gratuitas. No, está, la cobertura está. La cobertura está. Sí. Lo que establezca la ley. Eso sí, eso es lo que diga la ley. Son 10 sesiones, 10 sesiones. Pero entonces el médico al prescribir tiene que estar mirando la ley, a ver qué dice la ley. No, generalmente los médicos saben. Los médicos saben lo que te prescriben. Lo que pasa es que, bueno, a veces quizás la evolución de la medicina es mucho más rápida que la redacción de la ley. Se van haciendo modificaciones al PMO, pero no hay tantas. O sea, no está tan actualizado. Por ejemplo, el otro día nos explicaban en materia de operaciones del corazón. Antiguamente, bueno, lo que te cubre el PMO es un tipo de tratamiento específico. Avanzó tanto la medicina que el paciente quería otra, porque lo había leído, porque el médico le dijo que era bárbaro, y bueno, esos son los casos que terminan en la justicia, porque el criterio del juez es hacer lo menos invasivo para el paciente. Entonces, si antes una operación te complicaba por la medicación, si ahora hay técnicas nuevas y el médico tratante insiste en que es ese y no otro el tratamiento, siempre que el médico pertenezca a la obra social, porque eso es muy importante. A veces la gente hace la consulta con prestadores que no son de las obras sociales, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. La ley de obras sociales dice la cobertura de las prestaciones son con prestadores propios o contratados para tal fin. Entonces, si yo puedo ir a hacer una interconsulta, eso es un derecho que tiene cualquier beneficiario, pero la obra social no está obligada
Ahora, si el médico de la obra social te está recetando y la auditoría médica te dice que sí, bueno, a veces también ahora hay problemas con el tema de la importación y de... Claro, pero si yo soy paciente, por ejemplo, de una persona tiene que hacer un tratamiento y la obra social, el médico de la obra social le dice, le recomienda el más barato. Hablando de prótesis, la prótesis nacional, yo no puedo pensar, sospechar que el médico finalmente tiene algún tipo de acuerdo o hasta implícito con la obra social para beneficiar a su empleador. No. Yo desconozco eso, pero no creo. Entonces, ¿por qué hay auditorías médicas? No, la auditoría médica de la obra social es la que decide, ¿sí? Hay auditoría médica porque es obligatorio, así como en la superintendencia también tenemos auditoría para auditar los trabajos que se hacen en las dependencias. Equipos de auditoría existen, como en la universidad también hay auditorías, la auditoría interna de la obra social. Y justamente si hay una duda con alguna prestación que no está dentro de ese plan médico y el médico tratante insiste en que sí, ¿por qué decimos? Porque nosotros como Superintendencia de Servicios de Salud no podemos obligar a la obra social que dé algo que no está dentro del plan médico, pero generalmente se resuelven con las auditorías. Claro. Y con el médico tratante, siempre que sea prestador de la obra social, porque eso también, hay veces que hay gente que yo entiendo la necesidad y era lo que vos decías antes y charlábamos fuera del aire, con esto de que si yo sé que hay una prótesis importada que a mí me garantizan que es mejor, es mi cuerpo y yo puedo disponer de ello. Bueno, eso es, yo no puedo obligar a la obra social a que la dé, pero si puedo pagar la diferencia, la abono. Claro. Y sobre la forma de afiliación a las obras sociales. La obra social es obligatoria, o sea, uno no puede decir no pago la obra social porque estoy pagando a su vez un servicio de medicina prepaga. No, porque eso se financia con el aporte y la contribución del empleador y del empleado. Lo que sí puedo hacer es elegir yo mi propia obra social y si la obra social tiene un plan superador, yo pago la diferencia. Y tengo una cobertura que muchas veces es por el tema hotelería, ¿viste? Algún sanatorio, pero la básica está asegurada. Claro, entonces hay gente que está pagando la empresa de medicina prepaga. También si tiene un trabajo... eso es optativo para la gente. Bueno, pero si alguien paga, el que paga la empresa privada y tiene un trabajo, también le descuentan para su obra social. Pero ahí, ¿sabes qué hace? Y también paga el hospital público a través de los impuestos. ¿Sabes qué hace, Juan? Lo que pasa es que el hospital público, claro, el tema es si, por ejemplo, yo trabajo y tengo una obra social de las llamadas sindicales, por ejemplo, empleados de comercio, si yo tengo la posibilidad de pagar una prepaga, lo que hago es lo que habíamos hablado al principio, derivo los aportes y pago la diferencia. O sea, no voy a tener dos obras sociales, voy a tener, o sea, a través de la obra social que yo puedo derivar aportes, tengo la empresa, utilizo los servicios de la empresa de medicina prepaga. Por ejemplo, si yo tengo técnicos de vuelo, derivo los aportes a OSDE y el aporte mío, el mío y el del empleador, va a OSDE y tengo que pagar la diferencia. Pero entonces, cualquier persona que aporta a una obra social ¿puede optar por una empresa de medicina prepaga? No, cualquiera no. Cualquiera que lo pueda pagar. ¿Pero que pueda pagar la diferencia o que pueda pagar entero? No, que pueda pagar la diferencia. Entonces, ¿por qué la gente no? ¿Por qué se queda en las obras sociales y no pasa a empresas de medicina prepaga? No, hay mucha gente que está en las empresas de medicina prepaga. Lo que pasa es que el aporte del trabajador es obligatorio. Entonces, si vos tenés la posibilidad de tener a tu costo la empresa de medicina prepaga porque te gusta, no sé, tener una obra, no quiero nombrar ninguna para no hacer propaganda, lo que hago es esto, hacer la opción de cambio por la obra social que tiene como prestador del servicio a la empresa de medicina prepaga y tiene, o sea, claro, y deriva los aportes. Pero no estás saltando de un sistema a otro, estás pasando de una obra social a otra. Claro, no, estoy derivando aportes, no pago de un sistema a otro. Lo que te preguntaba era otra cosa, es
¿por qué si yo quiero pagar una empresa de medicina prepaga, tengo que igual seguir pagando mi obra social? Porque el aporte es obligatorio. Claro. ¿Por qué? Porque hay un fondo solidario de redistribución, hay un porcentaje del aporte de los trabajadores que va al fondo solidario de redistribución. Un porcentaje es para la cobertura médica y hay un porcentaje, si son obras sociales sindicales el 10, si son obras sociales de dirección el 15, y eso es el fondo solidario de redistribución, que se redistribuye justamente para la solidaridad del sistema. Claro, o sea, nuestro sistema está absolutamente basado en la solidaridad. De alguna manera podríamos decir que tenemos... Ese es su sector. Porque las empresas de medicina prepaga no aportan al fondo solidario. Claro. Y la gente que se atiende en el hospital público tampoco. Bueno, de hecho, todo el sistema de obra social está basado en... Cualquier prestación de obra social está basado en el sistema de solidaridad, porque todos aportan y, bueno, no todos tienen las mismas necesidades después de atenderse. Claro, lo que ocurre que si vamos al principio, solamente las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud son las que aportan al Fondo Solidario de Redistribución. Porque, por ejemplo, las obras sociales de ODOSUBA o las provinciales o de las fuerzas de seguridad que están fuera del sistema no aportan al Fondo Solidario. Y es por eso que, por ejemplo, en un grupo familiar, si el esposo tiene una obra social de dirección, por ejemplo OSDE, y la esposa es docente en la Universidad de Buenos Aires, en ese caso no pueden unificar los aportes y sería en los únicos casos donde el grupo familiar contaría con 2 coberturas. ¿Por qué? Porque hay una de ellas que está fuera del sistema. Pero si una persona está casada con otra, ¿por qué tiene que unificar obra social? Si el marido trabaja... Porque ninguna persona puede tener 2 obras sociales del sistema. ¿Y por qué yo tengo que optar por la...? No, se opta por una de las 2. No te obligan. Ah. Es más, con la libre opción de cambio podemos optar por otra obra social del sistema y unificamos los aportes. O sea, del Sistema Nacional de Obras Sociales no se pueden tener más de una, ¿sí? Ahora, te repito, si alguien es docente de la UBA, por ejemplo, que es mi caso, yo tengo por un lado UBA, por 2 UBA, y por el otro lado tengo la obra social de la actividad en el Estado. No puedo unificar aportes. No se puede. Lo mismo la policía. Policía Federal es una obra social que está fuera del sistema. Entonces no podés unificar. Si el señor es policía y la esposa es empleada de comercio, no se puede unificar el grupo familiar. Claro. Y la verdad que en eso sí estaría bueno la reforma, porque hay gente que aporta para 3 obras sociales, o sea, suponte policía, 2 UBA y una obra social del sistema. Ese grupo familiar está haciendo un dispendio, porque en general aporta para tantos lados y podría con eso tener una muy buena cobertura de una empresa de medicina prepaga. Claro. Bueno, Silvia, se nos está acabando el tiempo del programa. Sin duda que es súper complejo y aparecen cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con el tema médico y por qué no también con la perspectiva bioética, ¿no? Desde, bueno, por qué algunas intervenciones sí, otras intervenciones no. Eso es tema de otro programa. Me parece que fue un aporte que vinieras. Te agradecemos por estar. Espero que continúes con esta labor desde el patrocinio jurídico gratuito de la universidad y que sigas profundizando y formando estudiantes en esto que es tan importante. En esto sí me gusta hacer un hincapié, ¿no? Porque nuestra función es formar a los chicos que van a ser futuros colegas y que estén especializados en la rama que elijan del derecho, cualquiera fuera ella. Creo que la especialización es importante, la capacitación para poder en definitiva llegar a buen puerto. Bueno, muchas gracias Silvia Lerregina por tu presencia y a los oyentes será hasta el próximo programa de Derecho al Día. Buenas noches, gracias a vos. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA.
87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.